Muy buenos días chicos y bienvenidos a una nueva semana de aprendizajes. El día de hoy, 9 de noviembre, en nuestro curso de comunicación, aprenderemos un temita muy importante. En este caso conoceremos qué es la literatura y cuáles son los géneros literarios. Para que este temita nos quede muy claro, prestemos mucha atención al video y comencemos con nuestra clase del día de hoy. Damos inicio de esta manera con la clase del día de hoy. Como les comenté, chicos, el día de hoy hablaremos sobre un temita muy importante, muy interesante, que es la literatura. Sabremos qué es, también conoceremos los géneros literarios y aprenderemos más sobre este tema. Recordemos que nosotros durante lo largo del año hemos ido aprendiendo sobre diversos tipos de textos y también hemos aprendido sobre algunos géneros. El día de hoy vamos a ordenar esa información y vamos a conocer específicamente cuáles son los géneros y cómo podemos definir a la literatura. Seguramente todos nosotros hemos escuchado esta palabra, tal vez no sabemos cómo definirla. En nuestro primer recuadro de nuestra clase vamos a saber qué es y cómo podemos definirla. ¿Qué es la literatura? Por aquí tenemos la respuesta. La literatura es un arte que emplea como material las palabras y su finalidad principal es provocar una apreciación o un conocimiento estético. Vámonos fijando en algunas de estas palabritas. Por ejemplo, la literatura es un arte, dice. ¿Y cuál es el material que tiene? La palabra. ¿Con qué finalidad está? Quiere provocar una apreciación, es decir, quiere que la persona que lo lea aprecie el texto escrito. Sigamos escuchando. De esta manera es una forma de comunicación por la que un emisor, autor, crea un mensaje, obra literaria dirigida a un receptor lector. A ver, prestemos atención a esta partecita. Recordemos, chicos, que nosotros ya hemos aprendido sobre los elementos de la comunicación y dijimos que había un emisor, que era quien hablaba, un mensaje, aquello que él decía, y un receptor, la persona que lo escuchaba. Nosotros estamos viendo aquí estos elementos, pero ahora en nuestra palabra escrita, en la literatura. ¿Quién es el emisor? Pues la persona que está escribiendo, es decir, el autor. ¿Qué es el mensaje que está dando? Su propia obra literaria viene a ser el mensaje. ¿Y quién viene a ser el receptor? Pues el receptor es la persona que lee el mensaje. Entonces, recordemos, el autor escribe, emite una obra literaria que es su mensaje para que un receptor, es decir, el lector, pueda apreciar lo escrito. De esta manera, nos estamos dando cuenta de los elementos que se presentan en este tipo de discurso. Sigamos. Asimismo, se denomina como literatura al conjunto de producciones o creaciones literarias de una nación, de una época o de un género. Igualmente, la literatura es la ciencia o la disciplina que se encarga de estudiar a estas producciones artísticas. Entonces, chicos, en este primer cuadrito que hemos podido observar por aquí, tenemos mucha información importante que nos ayudará a entender este tema. Sigamos ahora con una de las partecitas más importantes. ¿Cómo nosotros podemos saber cuáles son los géneros literarios? Recuerden, chicos, que nosotros hemos ya trabajado cuentos, hemos trabajado poemas, hemos trabajado diferentes tipos de textos. Ahora, con toda esa información que ya conocemos, vamos a poder ubicar y señalar algo que se conoce como géneros literarios. Comencemos. ¿Qué son los géneros literarios? Tenemos que saber. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en la que se clasifican las obras literarias según su contenido. Entonces, chicos, los géneros literarios son esos grupos o categorías que permiten clasificar las obras literarias. Veamos. Cada género literario presenta características especiales, claro que sí. Cada uno de estos chicos tiene que tener sus propias características que a mí me permitan hacer una organización, una forma diferente de expresión que ha ido variando con el tiempo. También recordemos, chicos, que esto también ha ido evolucionando. Tradicionalmente, los géneros literarios son tres, es decir, siempre se han conocido tres géneros literarios y son los que vamos a conocer el día de hoy. Género lírico, ¿qué será el género lírico? Hoy día lo aprenderemos. Género épico, ¿a qué llamaremos género épico? También lo aprenderemos hoy. Y género dramático. Entonces, chicos, no nos olvidemos qué son los géneros y ahora comencemos con el primero, el género lírico. Observemos esta partecita de aquí. ¿Qué es el género lírico? Es el género que expresa los sentimientos, las imaginaciones o los pensamientos de un autor. Recuerden que el autor era el emisor.
es decir, es la manifestación de su mundo interno y por tanto es el género más subjetivo y personal. ¿Qué queremos decir cuando decimos subjetivo? Es un género más profundo, viene del propio pensamiento del autor, ¿no? Por eso lo llamamos más subjetivo y personal. El poeta se inspira frecuentemente en la emoción que le han provocado ciertos objetos o hechos externos, o también puede interpretar sentimientos colectivos. El verso es generalmente su medio expresivo más utilizado, por ello los poemas pertenecen a esta categoría. Y justo chicos, nosotros hace un par de semanas aprendimos sobre los poemas, sobre la poesía, aprendimos sobre los versos, las estrofas, ¿recuerdan? Pues justamente este tipo de discurso es el género lírico, aquel género que expresa sentimientos, imaginaciones o pensamientos. Vamos a ver un bonito ejemplo que les he puesto por aquí. En este caso, este ejemplo, esta pequeña estrofa, recuerden que la estrofa era un conjunto de versos, pertenece al poema El río de Javier Heró. ¿Quién es Javier Heró? Es un poeta peruano muy reconocido. Veamos qué dice. Yo soy un río, voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras, por el sendero dibujado por el viento. Recuerden chicos que nosotros también aprendimos en la clase del poema sobre algunas figuras literarias. ¿Recuerdan? La personificación, la metáfora. Entonces, chicos, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de leer un poema o un fragmento de un poema, es importante que vayamos recordando esas figuras que aprendimos. Recuerdan que dijimos que la personificación era cuando nosotros le otorgábamos características o cualidades humanas a cosas que no lo tenían. ¿Qué creen ustedes? ¿Que hay personificación en este fragmento? Pues revísenlo y ustedes mismos lo sabrán. Recuerden de qué está hablando este fragmento. Yo soy un río, voy bajando por las piedras anchas. Fíjense muy bien y siempre recuerden repasar lo que venimos aprendiendo. Sigamos con el segundo género que mencionamos. ¿Cómo se llamaba? El género épico. Veamos qué es. El género épico es todo texto en el cual un narrador, a través de un discurso oral o escrito, relata una historia destinada a oyentes o lectores. Sin embargo, los hechos narrados, a diferencia de un texto informativo, son únicamente ficcionales, es decir, no corresponden de manera exacta con la realidad. Las creaciones que integran el género épico se encuentran escritas en prosa. Por tanto, pertenecen a este grupo los cuentos y las novelas. A ver, chicos, aquí ya tenemos bastantes diferencias con el género lírico. Aquí estamos hablando del género épico. ¿Y quién lo dice? Un narrador. Y estos discursos pueden ser cuentos o novelas. Y hay otra cosita muy importante aquí. Aquí el narrador está intentando contar una historia. Y hay un término acá que no tenemos que dejar pasar. Únicamente ficcionales. ¿Qué quiere decir ficción, chicos? Que esto no corresponde exactamente a hechos reales o a la realidad. Cuando nosotros creamos un cuento, que es algo que hemos hecho durante el año, no hablamos exactamente sobre la realidad. Podemos inventar cosas. De eso se trata la ficción. No es necesario que cuando nosotros escribamos un cuento tengamos que escribir un hecho real. Podemos usar nuestra imaginación y hacer un discurso ficcional. De eso se trata. Entonces, no olvidemos que cuando hablamos de género épico, estamos hablando de un narrador que cuenta una historia, que son ficcionales y que están escritos en prosa, un término también muy importante. Por ejemplo, los cuentos y las novelas, si ustedes les preguntan, tienen que decir, a ver, esta novela que estuvimos leyendo para el plan lector, ¿recuerdan? ¿Será épico? ¿Será lírico? Nosotros sabremos ya, chicos, que es épico porque corresponde a este género. Aquí les he dejado un ejemplito de la novela Los ríos profundos del escritor peruano José María Arguedas. Importantísimo también, chicos. Poco a poco vamos a ir conociendo sobre más escritores y toda su importancia. Si revisan por aquí, tenemos un fragmento en prosa. Esto no es un poema, si se dan cuenta. Son varias oraciones que están formando un fragmento. Aquí estamos viendo prosa, estamos viendo un fragmento de su novela Los ríos profundos. ¿Cómo comienza? Mi padre no pudo encontrar nunca dónde fijar su residencia. Fue un abogado de provincias, inestable y errante. Con él conocí más de 200 pueblos. Temía
a los valles cálidos y solo pasaba por ellos como viajero. Se quedaba a vivir algún tiempo en los pueblos de clima templado. Pampas, Guaitará, Coracora, Puquio, Andahuaylas, Yauyos, Cangallo. Como pueden ver, chicos, ustedes pueden revisar todo este fragmento de José María Arguedas, correspondiente a su novela y, por lo tanto, género épico. ¿Y cuál fue el tercer género que dijimos debíamos de conocer? El género dramático. ¿Qué será? Veamos ahorita, chicos. Es el género literario en el que se representa la realidad a través de unos personajes que cuentan lo que hacen o piensan por medio del diálogo. El diálogo, chicos, también es una clase que nosotros ya hemos tenido. ¿Cómo podemos reconocer el género dramático? Cuando veamos que los personajes están hablando básicamente mediante diálogos. De este modo, la obra dramática es aquella destinada a ser representada ante espectadores y que consiste en una acción dialogada representada por personajes que son los actores en un espacio, una escenografía. A ver, cuando pensemos en género dramático, pensemos también en los teatros, cómo se representan esta obra mediante actores en un espacio, ¿no? Estas creaciones artísticas pueden estar escritas en prosa o en verso. ¿Qué quiere decir, chicos? Que cuando alguien escribe una obra de género dramático, puede escribirlo tanto en prosa, que es lo que hemos visto hace un ratito, que era cómo se escribían los cuentos o las novelas, o en verso, que nosotros ya conocemos que es un verso, ¿no? Pero conservan en todos los casos la presencia del diálogo. Lo básico del género dramático es el diálogo, no nos olvidemos. Asimismo, los datos adicionales como la descripción del escenario o de las acciones de los personajes se ubican dentro de paréntesis. Esto lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Estas indicaciones del autor reciben el nombre de acotaciones. Pertenecen a este género literario todas las obras de teatro. Seguramente nosotros conocemos muy bien que podemos representar obras, ¿no? Se presentan obras de teatro, también las podemos representar, no sé, en la escuela, pero todas estas están escritas en prosa o en verso y luego lo que se hace es representarla mediante actores y haciendo un espacio, un escenario que ayude con esta representación. Importantísimo el diálogo, chicos. Veamos el ejemplo que les he dejado por aquí. Este fragmento corresponde a la obra La piedra cansada de César Vallejo. A ver, los quechuas terminando el canto saludan. Nos están indicando quién está hablando, ¿no? En este caso, los quechuas. Amazúa, Amayuya, Amaqueya. Eso están diciendo, ese es su diálogo. Y entre paréntesis tenemos a las acotaciones que mencionamos por aquí, las indicaciones del autor. Rodean la gran piedra e intentan moverla con lazos y palancas. Mientras ellos están diciendo eso, al mismo tiempo están rodeando la piedra y la intentan mover. Por eso aparece entre paréntesis, es para que nosotros conozcamos cómo se va a representar. Siguiente diálogo. Quechua 1, a lo alto de los muros. Mamarroca, hermosa piedra, un día más alumbra tu cansancio, un día más que vamos a tratar de levantarte. ¿Subirás? ¿Cederás por fin a nuestras sogas y champis? Segundo diálogo, chicos, fíjense, el diálogo siempre comienza con estos guiones que nosotros ya conversamos también, cómo estos guiones representan los diálogos. Nuevamente, entre paréntesis tenemos, todos permanecen inmóviles mirando ansiosamente el bloque fatigado. Acotaciones del autor que nos ayudan a posicionar esta obra. Entonces, chicos, hemos revisado ya 3 géneros literarios, dramático, épico, lírico, y de esta manera hemos podido aprender un poquito más sobre este tema del día de hoy, la literatura. Tenemos nuestra ficha de aprendizaje. Respondemos las primeras preguntas por aquí. Recuerden, chicos, que lo importante de este tipo de ejercicios es que respondamos con lo que hayamos entendido. No se trata de copiar lo que yo tengo arriba, se trata de, después de haber visto mi video, de haber leído mi ficha, voy sacando mis propias ideas y respondo mis preguntas. Segundo, completa este cuadrito con 3 características principales de cada género. Si ustedes se dan cuenta, yo les he dejado más. Hay más de 3. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a elegir las 3 más importantes y voy a completar mi cuadrito de esta manera. Número 3. Siguiente actividad. Tenemos que leer estos textos y decir qué tipo de género literario corresponde a cada uno de estos. Muy sencillo, chicos, lean atentamente la información.
Y finalmente, para que ustedes organicen y repasen todo lo que han aprendido el día de hoy, van a hacer un bonito mapa conceptual donde escriban todo lo que hemos aprendido y organicen su información en esta página de por aquí. Recuerden que para que hagamos un mapa conceptual de manera correcta, tenemos que haber leído, entendido y organizado muy bien nuestra información. Y en esta clase tenemos bastante información que seleccionar y organizar. Entonces, chicos, revisen su clase escrita y desarrollen sus actividades. Entonces, chicos, prestaron mucha atención al video y ya conocen toda la información necesaria sobre el tema de hoy. Muy bien, los felicito. Ahora revisen atentamente su clase escrita y desarrollen su ficha de aprendizaje. Recuerden que el día de hoy todos tenemos que utilizar nuestra ficha de aprendizaje. Entonces, revisen muy bien y trabajen sus actividades. Espero que todos se encuentren muy bien por casa y nos estamos viendo en una nueva clase.